Primero que nada, es un enorme placer, como siempre, recibirlos. Me encanta ver tantas caras amigas que no veo seguido, pero que por lo menos sé que una vez al año por acá los encuentro. Bueno, ¿cuántos de los que hay acá conocen, o no conocen GeneXus, mejor dicho? Levántenme la mano, ¿quién no conoce de qué se trata GeneXus? Bueno, me encanta que todos conozcan, me alegro que alguien por allá no conozca. La idea de estas charlas es mostrarles un poquito qué es GeneXus y cuáles son los beneficios que ofrecen en el desarrollo de software. Entonces, el objetivo mío va a ser responder dos preguntas. Esas dos preguntas, ¿qué es GeneXus y qué beneficios ofrece en el desarrollo de aplicaciones? Todos sabemos que crear una aplicación es difícil, mantener y evolucionar software es una tarea sumamente compleja, porque cada vez son más las plataformas, los lenguajes de programación y el crecimiento que tiene la tecnología hace que el desarrollo de software sea una tarea muy compleja y que demande mucho tiempo, ¿sí? Hay básicamente tres áreas o tres entidades que tienen que integrarse o tratar de trabajar en conjunto, que son las necesidades del usuario, las necesidades tecnológicas y las necesidades del negocio. Si nosotros logramos que esas tres entidades o esas tres necesidades de alguna manera se integren y trabajen en conjunto, entonces vamos a estar logrando una buena solución de software. ¿Cómo lo hace GeneXus? Obviamente es mucho más gráfico y es mucho más creíble lo que se hace que lo que se dice. Entonces el objetivo mío con Martín es hacerles una pequeña demo. Y más allá de, de estas cosas que yo pueda contarles, ver realmente en ejecución cómo es que trabaja GeneXus. Primero contarles un poquito el esquema. GeneXus crea un modelo, el mejor modelo de datos a partir de la visión de los usuarios o a partir de las necesidades de los usuarios. Nunca hay una sola persona que tenga el conocimiento del negocio. Ese conocimiento se conforma de varias visiones de los usuarios. Y lo que GeneXus hace es poder integrar todas esas visiones y a partir de eso generar el modelo de datos y con eso generar la aplicación con la creación y mantenimiento de la base de datos y los programas y servicios de acceso. ¿Sí? A medida que nosotros vamos trabajando con GeneXus, podemos ir probando esa aplicación, podemos ir validándola contra los usuarios y esos cambios que ellos pueden ir generando, necesitando, digo, porque van cambiando las necesidades o porque alguna cosa es diferente, GeneXus vuelve a generar el código y también se encarga de reorganizar la base de datos, entendiendo por reorganizar a todo aquello que tiene que ver con el impacto físico en la base de datos a partir de las cosas que nosotros generamos. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, el ejemplo que se nos ocurrió precisamente tiene que ver con una conferencia. Ya que estamos en el encuentro y estamos en una conferencia, vamos a crear una pequeña aplicación que va a tener un módulo web y un módulo para Smart Devices que nos va a permitir registrar conferencias con los datos que nosotros consideramos que son necesarios. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto GeneXus. Martín tiene creado ya una base de conocimiento. ¿Por qué nosotros hablamos de base de conocimiento en GeneXus? Porque lo que nosotros hacemos es describir la realidad y representarla en GeneXus. Entonces consideramos que el proyecto GeneXus en realidad termina siendo una base del conocimiento del negocio. Nosotros tenemos creado ahí ya el entorno, la base de conocimiento. Lo que queremos hacer es representar una conferencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es el objeto GeneXus que me va a ayudar a mí a representar a esa entidad. Y para eso vamos a usar el objeto transacción. ¿Ah? Entonces, el objeto transacción es el que nos permite a nosotros representar una entidad. Y a partir de ahí lo que hacemos es definir los atributos que van a ser esos datos que nosotros queremos guardar de esa entidad. Entonces, si más o menos nos ponemos a pensar en los datos que nos puede interesar, vamos a tener un identificador. Vieron que las charlas tienen un número. Va a tener un título, va a tener una fecha. Y fíjense, así le doy tiempo a Martín a que vaya escribiendo, que nosotros utilizamos una nomenclatura muy particular. El nombrado de la entidad y el nombrado de los atributos es fundamental para nosotros. Y mantenemos una nomenclatura que dice que el atributo que yo estoy definiendo va a comenzar con el nombre de la transacción, que es la entidad donde yo estoy parada, seguida del concepto que yo quiero representar.
¿Está bien? Entonces, definimos los atributos, definimos el tipo de dato que voy a almacenar y llegados hasta acá, Martín, tenemos definido entonces el identificador, el título, la fecha, los datos del orador, ¿verdad? Si yo estoy hablando acá, tengo un número que está identificado, el nombre, la foto, y nos interesa también llevar la cantidad de participantes que tenemos. Para eso, abrimos ese segundo nivel y registramos los datos que nos parece importante en principio de los participantes. Un identificador y el nombre que todos ustedes tienen también en la tarjetita. Bien, entonces, una vez que yo tengo definida esta estructura, hay algunas cosas que puedo empezar a mejorar. Primero, el cálculo. Si yo quiero saber la cantidad de participantes que tengo en este momento, de alguna manera ese cálculo se tiene que hacer automáticamente. ¿Está bien? Entonces, la idea es que a medida que vayamos agregando participantes, ese cálculo se actualice. Y para eso declaramos que el atributo de la fórmula, volver un poquitito para atrás, corresponde a ese count. Esa expresión de count lo que permite precisamente es ir contando la cantidad de participantes. Nos interesa que ese identificador sea automático. Si yo voy a ingresar conferencias, no me puedo acordar si es el 1, 2, el 3, el 4. Entonces le digo a GeneXus que lo autonumere, ¿no? Y eso lo hacemos a partir de las propiedades. Bien, tengo entonces definida la estructura. Le vamos a dar un poquito de comportamiento. ¿Está bien? Dos cosas, básicamente. Primero, asegurarnos que el título de la conferencia no quede vacío. No estaría bueno que si yo voy a registrar una conferencia, la pueda registrar sin un título. Todas las conferencias tienen un título. Entonces le declaramos que nos avise, que nos dé un error con el mensaje que nosotros queremos si el título lo dejamos vacío. El otro comportamiento que queremos es que por defecto la fecha sea la del día de hoy, que las conferencias que estemos registrando por defecto sugiera la fecha de hoy. El que sugiera por defecto la fecha de hoy no significa que es un dato que yo no pueda cambiar después. ¿Está bien? GeneXus va a sugerir esa fecha, pero el usuario después lo podría cambiar eventualmente. ¿Está bien? Tenemos la estructura definida con lo que nosotros pensamos que describe al concepto de la conferencia que nosotros queremos. Le pusimos un poquito de comportamiento, algo sencillo, asegurarnos que el título no quede vacío, saber que va a contar automáticamente la cantidad de participantes y que la fecha sea la del día de hoy. Ahora, a partir de esto, fíjense que GeneXus crea también el form, la pantalla que va a permitir al usuario interactuar con los datos, ¿no? Poder ingresar, poder modificar o poder eliminar conferencias. Eso lo hace GeneXus automáticamente a partir de la estructura. Y agrego una cosita más. GeneXus mantiene un dinamismo con esa estructura, ¿verdad? Si nosotros fuéramos ahora a esta definición de la estructura y agregáramos o quitáramos atributos, automáticamente eso se refleja en el form. ¿Está bien? No porque hayas creado ese form, eso queda estático. Bueno, ¿estamos bien? Vamos a probar, vamos a ejecutarlo. Entonces, lo que hacemos es disparar el proceso de construcción de la aplicación. Lo primero que va a hacer GeneXus es mostrarnos lo que se llama el reporte de análisis de impacto, donde nos va a mostrar cuál es la estructura física que va a determinar para esto que nosotros creamos. ¿Está bien? Y lo que nos está mostrando es que en este caso va a crear dos tablas, ¿verdad?, físicas asociadas a esta transacción. Nos muestra cuáles son esos atributos secundarios, esos atributos físicos que va a almacenar, los índices, el script que va a ejecutar y demás. Le decimos que sí, está esperando que le confirmemos si eso está bien, le decimos que sí, que siga para adelante. Y a partir de ahí se empiezan a suceder las distintas etapas del proceso de construcción. GeneXus empieza a especificar la aplicación, a determinar cuál es la lógica que interpreta de lo que nosotros acabamos de definir, va a generar el código automáticamente, lo va a compilar y va a terminar ejecutándolo. ¿Qué es lo que va a ejecutar? ¿Qué es lo que vamos a terminar viendo? Una pantalla, que es el Developer Menu, que GeneXus nos ofrece para que nosotros podamos, en esta etapa de desarrollo, por supuesto, ¿verdad?, no va a ser el objeto final que nosotros entreguemos, pero que nos sirve para empezar a probar nuestros objetos. Para que vean que los segunditos que demora es porque estamos totalmente en el ruedo. ¿Se entendió hasta acá? Supongo, digo, muchos, todos los que están acá que me han dicho que sí trabajan ya lo conocen.
Para aquellos que no lo conocían, espero que vaya quedando clara la idea. Bueno, se abre el browser, se levanta el Developer Menú. Vemos el acceso a nuestra entidad, ¿verdad? A nuestra transacción. Lo primero que puede llamar la atención, para un poquito Martín, es el diseño, ¿verdad? En ningún momento nosotros creamos este diseño, más bien el form que les mostramos era como en medio en azul, no tenía esta apariencia. ¿Por qué lo estamos viendo así? Porque al momento de crear la base de conocimiento, GeneXus crea un montón de objetos que nos pueden servir, que lo usaremos, los modificaremos o crearemos los nuestros. En particular, esto es una master page. GeneXus crea una master page, que es esa plantilla de diseño, donde se van a ejecutar estas páginas. Y ese es el diseño que tiene, que nosotros después lo podemos cambiar. ¿Está bien? De hecho, alguna modificación le vamos a hacer. Bien, vamos a ingresar un par de conferencias. Vamos primero, el mensaje de error, ¿verdad? Vemos el comportamiento en ejecución. Si nosotros intentamos ingresar una conferencia sin el título, sale el mensaje de error, que es el comportamiento que habíamos declarado. Entonces le ponemos el título, declaramos el orador. Fíjense que la fecha también es la actual y eso es el resultado de esa regla default que declaramos. Los datos del orador, en este caso me está ingresando a mí, la foto, el nombre de la conferencia y va a ingresar un par de participantes simbólicos como para que vean, si llegan a ver en la pantalla, que el cálculo se va actualizando a medida que Martín va ingresando líneas en ese nivel. Confirmamos el registro, vamos a dar de alta la otra conferencia que está en este momento, que es la de Armin. Fíjense que esa clave primaria, ¿no? El identificador, en ningún momento Martín le asignó valor porque le dijimos que GeneXus la autonumerara y aunque nosotros le pusiéramos un valor, GeneXus va a seguir el correlativo y no va a tomar en cuenta lo que yo le ponga. Si nos gusta ver el 0 o no, eso es algo que se puede cambiar, lo pasamos por ahora. Declara el otro participante, grabamos. ¿Podemos ver estos registros? Sí. Esa pantallita que nosotros tampoco creamos, ¿verdad? Nosotros solamente definimos la estructura de la transacción, es una lista de selección que GeneXus crea automáticamente por esa clave primaria. ¿Está bien? Entonces, simplemente declaramos la estructura de la transacción, vimos todo lo que GeneXus crea automáticamente. Bien, estamos prontos. Vamos a hacer algunos cambios más. Queremos, de alguna manera, diseñar alguna pantalla que me permita consultar los oradores de una forma un poco más amigable. Entonces, si nos ponemos a pensar, primero, en ese modelo que acabamos de crear, vemos que Martín ingresó al orador 1 con el nombre, la foto, después al orador 2. Si fuera a dar de alta otra conferencia, siendo yo la oradora, tendría que volver a ingresar, ¿verdad? El 1, Alejandra, la foto. Eso no sería lo más conveniente, no sería lo óptimo. Lo correcto sería pensar que, así como definimos la entidad de la conferencia, tiene sentido definir la entidad del orador. Y tiene sentido también definir la entidad del participante. Nos vamos a quedar solamente con el orador por una cuestión de tiempo, nada más. Pero sería correcto también definir la entidad del participante. ¿Qué hacemos? Definimos la transacción del orador. Fíjense que los atributos, como ya pertenecen a la base de conocimiento porque fueron declarados en el contexto de la conferencia, GeneXus los sugiere. Entonces vamos a definir a la entidad del orador con el identificador, el nombre, la foto y le vamos a agregar un atributo más, porque como guardamos a los oradores queremos también la dirección. No sé si llegan a verlo, pero se los cuento por las dudas, que al definir el atributo y le pone como nombre el speaker address, ese address corresponde a un dominio semántico que GeneXus tiene automáticamente integrado. Cuando nosotros definimos un atributo y GeneXus encuentra que el nombre, el concepto de ese atributo que yo quiero representar coincide con un dominio que ya existe, automáticamente lo basa en ese dominio. Los dominios semánticos, esto se los cuento un poquito para que, por si alguien no conoce, implementan una funcionalidad en particular. ¿Está bien? En este caso, el dominio de la dirección me va a permitir ver la dirección en el mapa. ¿Cuál es el impacto que genera? Al haber definido una nueva transacción, esto genera un impacto, ¿verdad? Y genera un impacto físico en mi modelo de datos. ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que va a crear esa tabla asociada a la entidad del orador y que esos atributos que ahora obtiene a partir del concepto del identificador del orador, los va a sacar físicamente de la conferencia porque los va a obtener a partir de ese valor.
¿Se entiende? Entonces, lo que ahora pasa a ser la clave primaria del orador, el Speaker ID, pasa a ser una clave foránea en la conferencia, entonces el nombre y la foto que había ingresado los va a inferir a partir de ese valor. Mi modelo de datos entonces está normalizado, está optimizado. Volvemos al developer menú. Vemos ahora la entrada a esta nueva transacción y fíjense qué pasó con los datos. ¿Verdad? Si nosotros ya habíamos, Martín, me había ingresado a mí como orador y lo había ingresado a Armin, esos datos no se pierden, ¿verdad? Entonces, al haber creado esta nueva estructura, GeneXus se encarga también de ese pasaje de los datos y los tenemos acá guardados. Lo que hacemos es completar con la dirección, ¿verdad? Porque como le habíamos definido un atributo nuevo, lo que hacemos es actualizar esos registros, le agregamos la dirección, una dirección para Armin y para mí, así podemos ver después la ubicación en el mapa. ¿Bien? Estamos prontos. Genial. Definimos la estructura de la conferencia, vimos lo que GeneXus crea automáticamente, pudimos deducir que conviene, que es correcto definir otra entidad, vimos qué hace GeneXus con ese impacto, cómo mantiene los datos, cómo normaliza la base. Vamos a tratar de generar alguna pantalla un poco más linda, más amigable. Lo que quiero es poder consultar los datos de los oradores. Y para eso le vamos a aplicar el pattern a los oradores. El pattern word with, trabajar con. GeneXus tiene integrado el pattern word with que nos permite implementar las altas, bajas modificaciones y la vista de los elementos relacionados, tanto para web como para SD. Nosotros se lo vamos a aplicar a la transacción del orador. Le vamos a aplicar el pattern para web, porque en este momento estamos diseñando un pequeño módulo para web. Al momento que lo graba, GeneXus empieza a implementar todos los objetos necesarios para generar esa funcionalidad. Y para aprovechar que estamos haciendo cambios en toda la apariencia, le vamos a cambiar el título a esa master page. No sé si recuerdan, esa master page decía arriba application name, que es algo bien genérico. Lo que estamos haciendo es modificándolo, editándolo un poquito para que quede personalizado al encuentro donde estamos. Cuando presionamos F5 de nuevo, le decimos a GeneXus que vuelva a generar mi aplicación, a tomar en cuenta todos estos cambios que nosotros le hicimos. Lo que tenía que ver con cambios físicos haría un impacto a nivel de la base. En este caso no es así porque aplicamos el pattern y cambiamos parte de la estética de la master page. Eso no es un cambio físico a nivel de la base, entonces regenera los programas y vuelve a ejecutar. Tenemos ahora, fíjense, la entrada por esa aplicación del pattern. El www.conference es el objeto principal generado por el pattern que nos permite ingresar. Entonces, lo que estamos viendo es la misma información que nosotros ingresamos, pero de una manera un poco más vistosa, ¿verdad? Más agradable. Vemos los datos de los oradores. Fíjense que está la posibilidad de insertar, modificar o eliminar, ¿verdad? Las altas, bajas y modificaciones. Y si seleccionamos a uno de los oradores, dale el nombre, vamos a ver los datos y vamos a ver la vista de los elementos relacionados, que en este caso sería la conferencia, que nosotros estamos haciendo ahora. ¿Está bien? Entonces, con esa misma información, aplicándole este pattern, logramos implementar una pantalla visualmente más bonita, con toda la información, que además es responsive. Que sea responsive significa que GeneXus va a ir adaptando el contenido de la pantalla al tamaño donde yo esté visualizando, ¿verdad? Y va a acomodar la información de la manera más conveniente, mostrando siempre los datos más relevantes. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno, ahí el mapa. Volvemos. No tengo conexión a internet. Bueno, la idea era mostrarles el dominio. Que apunta hacia Google Maps, digamos, y muestra la dirección con el pin en la dirección. En este momento no tiene internet la máquina, por eso la página no levanta. Bueno. Seguimos. Bien, entonces, hasta acá tenemos este pequeño módulo web, pero queremos hacer lo mismo para dispositivos. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? El modelo de datos está definido, ¿verdad? La transacción está definida. Los oradores también. Lo único que yo tengo que hacer, entonces, bueno, es generar los objetos para Smart Devices. Y así como le hemos aplicado el pattern word with para web, vamos a hacer exactamente lo mismo aplicándole el pattern word with para Smart Devices. A la misma entidad del orador.
Le aplicamos el pattern, GeneXus va a generar esos objetos o ese objeto necesario para implementar la funcionalidad. Y lo que tenemos que hacer también, en el caso de Smart Devices, es generar el menú de acceso, ¿verdad? Si todos tienen celular ahí, ven las aplicaciones, tienen ese iconito de acceso, ¿verdad? Que al seleccionarlo va a entrar a esa aplicación. Entonces generamos ese menú y le decimos cuál es el objeto que hay que invocar cuando yo toque en la pantalla y le cambiamos la descripción, ¿no? Por defecto GeneXus sugiere una descripción, se la vamos a cambiar, le vamos a poner la que nosotros queremos y le cargamos un iconito para que aparezca también un iconito en el celular. Una vez que tenemos definido esto, entonces vamos a ejecutar. Nosotros vamos a estar ejecutando acá con el emulador de Android, podríamos estar compilando directamente sobre el dispositivo, pero lo vamos a ver directamente en el emulador. Esto siempre lleva unos segunditos, que obviamente en esta instancia, para mí al menos se me hacen eternos, capaz que para ustedes no. Entonces, mientras tanto, les comento si alguno tiene, le interesa o tiene alguna inquietud con todo este tema del diseño, hay unas charlas bien interesantes que hablan precisamente sobre los design systems, la creación de controles, de user controls y demás, que puede estar bien interesante para que complemente un poco todo esto. Nosotros hasta acá no nos hemos movido, ¿verdad?, de lo que GeneXus ofrece en forma automática. Pero ahora en unos segunditos lo voy a mencionar, GeneXus es extensible, ¿verdad? Yo le voy a poder agregar montones de controles y de extensiones y de funcionalidades, incluso creadas por otras empresas, que van a aumentar el potencial de nuestra aplicación. Hola. También un comentario. Si bien nosotros en esta charla específica lo estamos haciendo para Android, funciona igual para la plataforma iOS. iOS precisa así una Mac para compilar las aplicaciones y poder ejecutarlas en el device, pero nosotros tenemos lo que se llama KVN, que es una aplicación que se pueden bajar del store de Apple, ¿sí? Y con esa aplicación pueden prototipar igual que prototipamos con Android. Eso como comentario nada más. Bien. Queda claro, ¿no?, lo que hicimos hasta ahora. ¿Alguien tiene alguna duda? Pueden preguntar tranquilos. Partimos de crear ese proyecto nuevo, esa base de conocimiento. Definimos la información necesaria para registrar esa conferencia. Vimos lo que GeneXus generaba automáticamente. Pudimos deducir la necesidad de crear otra entidad. Vale lo mismo para el participante, ¿verdad? Se los comenté. Solamente no lo hemos hecho por una cuestión de tiempo. Cambiamos la interfaz, definimos reglas de comportamiento, cambiamos esa master page y aplicamos el mismo pattern para Smart Devices. Vamos a ver cómo aparecería la información en el dispositivo. Y después le vamos a hacer también algunos cambios más para que se vea más lindo. Esto pasa lo mismo. Nosotros como esto lo estamos generando adelante de ustedes y con una base de conocimiento desde cero, nosotros no teníamos ningún objeto SD creado, por lo tanto ahora demora un poco más porque está creando todo de cero, digamos. Cuando nosotros iteremos sobre este proyecto y creemos más funcionalidades para la aplicación, va a levantar más rápido, digamos. Al momento que nosotros hagamos F5, este proceso dura menos, quiero decir. Bueno, entonces vemos el iconito que definimos y al seleccionar ahí lo que vamos a ver es la misma información de los oradores, que va a tener el nombre y la fotito, ¿verdad? Si seleccionamos, vamos a seguir viendo los datos del orador y las conferencias, porque la funcionalidad que implementa el pattern es exactamente la misma, ¿verdad? Creando los objetos necesarios para una plataforma o para otra. Bien. Vamos a cambiarlo un poquito, porque a mí no me gusta ver los oradores así en fila. Entonces le vamos a hacer algún cambio para que se vea, por lo menos para mi gusto, un poquito más lindo, y es ver a los oradores como una galería de imágenes. ¿Está bien? Entonces lo que hacemos es editar
las propiedades del grid, de esa grilla que aparece en el objeto del pattern, y le vamos a decir que muestre como una galería de imágenes. Y lo que está diciéndole Martín es cuál es el atributo imagen que tiene que considerar para crear esa galería, que obviamente es la foto del dorado, porque es la única imagen que tenemos. Vamos a volver a ejecutar. Y lo que vamos a lograr entonces es ver la misma información, pero de una manera un poco más linda, al menos para mi gusto. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se entendió todo muy bien? Qué va a suerte. Muy bien. El layout. Sí. Hola. Hola. ¿Me dejas terminar esto y después vemos las preguntas? Así no nos sacamos. Vemos de vuelta la ejecución y lo que vamos a ver ahora es la misma información, pero de una manera diferente. No sé si llegan a ver allá arriba, están las fotitos chiquitas, ¿verdad? Al seleccionar la foto vemos la imagen grande y al seleccionar la imagen accedemos a la información y a su vista de los relacionados. ¿No? Entonces, impecable, Martín. Muchas gracias. Hasta acá llegamos entonces, en estos pocos minutos, que no les llevé bien la cuenta, a crear una aplicación que tiene un pequeño módulo web y la misma funcionalidad para dispositivos. Entonces, volviendo a nosotros acá, podemos ahora responder las preguntas que nos habíamos planteado al comienzo, ¿verdad? ¿Qué es GeneXus? GeneXus es software que genera software a partir de la visión de los usuarios, generando el modelo de datos, generando los programas, automatizando, ¿verdad?, la creación de la base de datos y su mantenimiento en forma automática. ¿Está bien? ¿Cuáles son los beneficios que esto genera? Primero, la alta productividad, ¿verdad? Desde el momento que nosotros vamos integrando todos esos cambios y GeneXus va generando ese código en forma automática, eso genera una alta productividad a la vez que nos permite también ir acumulando el conocimiento. Es multiexperiencia, una sola base de una sola plataforma, ¿verdad? Nos permite generar para muchas otras plataformas, para muchos otros lenguajes. Es ágil, nos permite un crecimiento incremental. A medida que nosotros podemos ir validando la aplicación con los propios usuarios e ir haciendo modificaciones, nos vamos acercando de a poco, ¿verdad?, a la solución final, y eso es un crecimiento incremental. GeneXus es extensible, como yo les mencioné en algún momento. El IDE no es estático, le podemos agregar un montón de componentes y extensiones creados por nosotros, creados por otras empresas. Hay muchas empresas que se dedican a crear componentes como K2B, como Simplifica, por ejemplo, que nosotros podemos integrar y aumentar la productividad de nuestra aplicación. Fácil de aprender. Fácil de aprender porque nosotros aprendemos una plataforma de trabajo y generamos, ¿verdad? Podemos generar para todas las demás. Y el material de capacitación está totalmente disponible. Ustedes pueden acceder a todo el material para aprender GeneXus desde el sitio de training y desde el wiki de GeneXus. Y a prueba de futuro. ¿Por qué decimos que es a prueba de futuro? Como GeneXus es independiente de la tecnología, ¿verdad? Nosotros hemos creado y en ningún momento nos basamos en ninguna tecnología en particular. Eso nos garantiza que ante los sucesivos cambios y crecimiento que tiene la tecnología en general, nosotros siempre estemos creando generadores para esas nuevas plataformas y nos protege de esos cambios, a la vez que nos protege también de las plataformas que van quedando en desuso. Nosotros generamos código para los siguientes lenguajes. Generamos y mantenemos las siguientes bases de datos relacionales en forma automática.
cualquier lenguaje, cualquier DBMS para la misma base de conocimiento. ¿Está bien? Esta misma base de conocimiento nosotros podríamos generar la aplicación para cualquier DBMS, para cualquier lenguaje. Misma aplicación, cualquier plataforma. Esto nos permitió, nos valió ingresar al cuadrante de Gartner en 2017-2018 como plataforma de desarrollo para aplicaciones móviles y 2019 como plataforma de desarrollo multiexperiencia. Por lo tanto, para ir terminando, nuestro consejo de siempre es concéntrese en su negocio, que GeneXus se encarga del resto. Muchas gracias.